Diario de una temporada en el quinto piso de Juan Carlos Torre. Juan Carlos Torre fue funcionario del gobierno de Alfonsín en el Ministerio de Economía. Durante ese periodo dejó registrado el día a día de su trabajo, analizaba la coyuntura, describía cosas que habían pasado. Después de casi 4 décadas, decide ordenar el material y publicarlo. Realmente no tiene desperdicio. Cuando se vuelve a la democracia, en el 83, la situación económica era muy delicada. Inflación del 400% anual, deuda externa que representaba 5 años de exportaciones, déficit fiscal del 15% del PBI. Primero Alfonsín pone en la primera línea de gobierno a economistas que eran veteranos militantes del Partido Radical. Grinspoon, García Vázquez, Concepción habían sido funcionarios de Ilia en la década del 60. Este primer grupo de economistas no logra contener la situación y cuando Alfonsín se da cuenta que las variables económicas se estaban descontrolando, pone en su lugar a un equipo de economistas más joven que no eran militantes políticos, pero que tenían mucho prestigio y autoridad profesional. El equipo estaba liderado por Zurruil y estaba acompañado por Canitrot, Machinea, Broderson. Este equipo de economistas tenía un diagnóstico de la situación mucho más severo y diseñan lo que se dio a conocer como Plan Austral. Tenía un componente ortodoxo, que era bajar el gasto público, subir tasas de interés, y un componente heterodoxo, como por ejemplo control de precios después de ajustar tarifas y ajustar el tipo de cambio. El plan tuvo un éxito rotundo para bajar la inflación, se pasó del 25-30% mensual al 6% mensual inmediatamente y lo lograron mantener durante algunos meses. Hasta que, y acá viene la parte jugosa del libro, dentro del gobierno no se entendió que para mantener ese éxito inicial había que seguir manteniendo la disciplina fiscal, no dar aumentos salariales por encima de la inflación, ajustar las tarifas de los servicios públicos, todas medidas muy impopulares. Y la oposición levantaba la apuesta con propuestas demagógicas y peligrosas para la delicada situación de las finanzas públicas. Sus propuestas eran gastar más, emitir más, no pagar la deuda externa, etc. Y digo que es la parte más jugosa del libro porque describe la lucha que había entre los equipos técnicos que decían 1 más 1 es 2 y los equipos políticos que no les importaba tanto cuánto era 1 más 1, sino que les importaba ganar las próximas elecciones. Y así el autor va relatando la impotencia del equipo económico al ver cómo funcionarios de su propio gobierno deshacían cosas que ellos hacían, cómo les hacían operaciones en la prensa haciendo circular rumores malintencionados, su propia incapacidad para transmitir la necesidad de hacer reformas de fondo y fundamentalmente las limitaciones que impone la agenda del día a día. El plan se empezó a desmoronar, se intentaba relanzar el plan económico, pero las medidas que se iban implementando cada vez tenían menos efecto. Y sabemos cómo terminó la historia, hiperinflación y Alfonsín entregando el poder antes de lo estipulado. El libro me impactó por la actualidad que tiene. Argentina es como si estuviera en un loop. Hoy la economía argentina tiene desequilibrios muy parecidos a los que teníamos en los 80 y parecería que en lugar de predominar un discurso racional, predomina la demagogia y el voluntarismo. Sabemos dónde termina eso. Una perlita para terminar. El fin de semana pasado tuve la enorme fortuna de coincidir en una actividad con el autor, Juan Carlos Torre. Lo reconocí y no lo podía creer porque recién había terminado de leer el libro. Una gran casualidad. Así que me acerqué y le agradecí por haber publicado el libro. Se preguntarán por qué agradecerle. Porque yo creo que tuvo mucha generosidad en compartir su experiencia. Creo en su honestidad intelectual y en las ganas de contribuir a hacer una sociedad mejor. Es un testimonio muy valioso y lo recomiendo como una lectura indispensable. Tiene mucho para enseñar a aquel que esté abierto a aprender, por supuesto. Diario de una temporada en el quinto piso de Juan Carlos Torre.